Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómics, animación y demás fricadas para YouTube y Radio Universidad Almería en el 98.4 de la frecuencia modulada. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge López el Decote y esto es Cómic Mundial, un podcast en el que entrevistamos a artistas de cómic de diferentes países del mundo, especialmente de España y Latinoamérica. Estamos disponibles en nuestra web de Facebook y en la de los 9 antagonistas, donde César Conejo Landeo ofrece un cursillo de guión con el que podéis crear vuestra propia novela gráfica. Además de esto, tenemos una dirección de correo que es comicmundial@gmail.com, donde podéis contactar con nosotros por si os apetece participar en nuestras tertulias o proponernos temas de vuestro interés. Y bien, volvemos otra vez a las ondas después del último programa en el que estuvimos charlando con varios artistas de cómic de humor de Ecuador, entre los que estaban Bernie, Daniel Gabela, Juanca Cirquero o Paco Puente, al que volvemos a saludar conectando a Quito. Buenos días, Paco. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí muy feliz de estar de vuelta esta vez como copiloto. Efectivamente. Ya te estás acostumbrando a esto de la radio, ¿eh? Sí, un poco. Bueno, recordamos que a Paco también lo entrevisté en uno de nuestros antiguos programas, junto con Mario DS y con Easmo. Estuvimos hablando de sus cómics. Y bueno, tras haber viajado a Ecuador, hoy vamos a presentar a un ilustrador de dibujo que se ha dedicado profesionalmente a esto durante ya varios años y a un gran nivel. En este caso, el chileno Gonzalo Ordóñez, conocido como Genzoman, conectando con Arica en Chile. Buenos días, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Pues nada, estamos aquí encantados de tenerte entre nosotros para que nos ilustres con todo lo que sabes de tu profesión como dibujante, como ilustrador, que es porque vamos a ir definiendo a qué se refiere la profesión de ilustrador, que es la que eres experto ya en la materia, con los trabajos profesionales que has hecho, como he dicho. ¿Qué pasa, perdona? Tiene una definición muy rara, ilustrador. ¿Ah, sí? Sí, es rarísimo. ¿Cómo es? En el sentido que ilustrador es aquella persona, viene del tema de la ilustración, que venía de iluminar algo, y hoy por hoy en realidad se ha convertido en una especie de carrera que tiene mucho menos que ver con iluminar algo, y tiene mucho más que ver con traducir cosas, en el sentido de que tú tienes un cliente que viene con una idea de cómo tiene que ser un concepto o algo así, y tú te conviertes en un traductor del mundo del concepto mental del cliente hacia el mundo del concepto gráfico. Efectivamente. Digamos que es como la interpretación, ¿no? O sea, es el proceso de interpretación de la idea a cómo se plasma en el dibujo. Exacto. ¿No? Exacto. Muy bien. Pues Gonzalo, yo quería preguntarte, para comenzar, es la pregunta de rigor que hacemos aquí en Cómic Mundial. ¿Cómo empezaste con el dibujo y con la ilustración y todas estas fricadas, con estas ñoñerías, como dicen allá? Pucha, es que lo que pasa es que... Así en introspectiva. Sí, es que es súper difícil encontrar, porque yo creo que todos partimos con un lápiz en la mano cuando somos chicos. Efectivamente. Todos partimos dibujando, copiando a nuestros héroes favoritos. En mi caso, a mí me gustaban mucho dibujos animados cuando era chico. Me encantaba, por ejemplo, ver una serie que se llamaba Robotech, Macros. Sí. Clásico entre los clásicos. Sí, no, yo partí de hecho gracias a que, de crío me encantaban típicos los dibujos animados que venían ahora sé que es del World Theater, que es un contenedor japonés que da Heidi, Marco, sí, todas claro. Adaptaciones de libros, me encantaban. Después de eso pasé a... O sea, Heidi, por ejemplo, ¿no? Sí, Heidi, me encantaba Heidi. Ana de las Tejas Verdes, Mujercita, y después te das cuenta que todos esos dibujos eran parecidos porque había un autor detrás. Claro. Y que eran los responsables de lo que iba a ser el estudio Ghibli, si no me equivoco. Exacto. De hecho, como que yo tengo entendido que Miyazaki se encargó de los storyboards de ¿cómo se llama esto?
Heidi, y por ahí tiene que haber sido Takahata o Kondo quien se encargó de la dirección, diseño de personajes de prácticamente todas esas series. O sea, uno de niño veía muchas series que tenían una calidad increíble y en realidad eran buenas porque eran buenas. Claro. O por ejemplo, yo me acuerdo que también, bueno, mi mamá a mí me regalaba muchos cómics de Disney que eran muy populares acá. Yo leí montones de libros de Karl Barks y de Don Rosa, sin saber que estaba leyendo literalmente el Quijote en materia de cómics. Nivelazo, claro, nivelazo. Y sin saber que era Karl Barks, porque todo estaba firmado Walt Disney. Claro. A pesar de que ya llevaba años de décadas muerto, pero seguía firmado Walt Disney. Uno pensaba que Disney era como una especie de ser maravilloso que paría montones de cómics al mes y no, mentira. Nunca fue. Joder, no, pero los cómics de Karl Barks han sentado a cátedra totalmente, Sí, no, completamente. Bueno, aparte que acá yo tuve mucho la suerte de niño acá habían muchos cómics que se producían en Argentina. Que acá en Chile se produjo un evento que fue el tema de la dictadura. Sí, claro. Y digamos que la actividad cultural se paró de golpe. Efectivamente. En gran medida por eso fuimos inundados un poco por los cómics de Disney también. Pero los argentinos producían mucho cómic. Habían revistas geniales como Scorpio. Bueno, también llegaban muchas cosas españolas. Son 84 y pude conocer montones de revistas y artistas buenísimos. Me encantaba de crío Vicente Segrelés. Ay, no lo conozco. ¿Es español o argentino? Ah, español. Yo tengo entendido que es español, quizás me estoy equivocando. Los cómics de Torpedo, me encantaban. Hombre, los cómics de Torpedo, de Jordi Benet. Sí, y Sánchez Bolísimo, me acuerdo. Pero buenísimo. Y de argentinos, por ejemplo, conocí ahí el trabajo que me voló la cabeza de Enrique Alcatena, de Merigui, cómics como, no sé, ¿cómo se llama? Necrodamus, que buenísimo. Ay, fíjate, no conozco ninguno de estos, no me suena nada. Después te paso los links. Vale, muy bien, de acuerdo, gracias. Pero no, o sea, era como un alejamiento total de lo que era el cómic ya más Disney, sino que era esta cosa como más, digamos, más europea. Claro, claro, sí, cómic, digamos, juvenil, tirando a lo adulto, más adulto que juvenil incluso, ¿no? Y digamos que de Chile lo que había era el cómic muy clásico, o sea, el Condorito, Mampato. ¿Conoces el Condorito por allá? Yo sí, porque he indagado lo he indagado en la historia del cómic en Latinoamérica, estoy empezando a investigar sobre ello. O sea, cómo surgió, que surgió de los Tres Caballeros de Disney y todo eso. Sí. Y de Mampato también, y los Barrabases, esta de fútbol. También. Es que pasa mucho que en Chile, bueno, después llegó el tema del manga, por ejemplo. Claro. De hecho, nosotros, grandes autores del pasado, un poco como que nos llamaba la atención de por qué ustedes no siguen el camino del cómic chileno y por qué miran lo extranjero. Cuando en realidad, por ejemplo, si uno mira los mismos casos que tú citas, Condorito venía de Disney también. Claro, efectivamente. Mampato tenía una fuerte influencia de lo que era el estilo gráfico de Asterix y de lo que eran ese tipo de cómics. Y Barrabase, Guido Vallejo murió hace relativamente poco, pero sus primeros cómics tenían una clara influencia de Archie. Anda, entonces, fíjate. Es como que siempre miramos para el lado para generar nuestros propios estilos acá. Y claro, yo lo veo lo mismo que te estoy contando. A mí me gustaba mucho el manga, me gustaba mucho el anime, me gustaban mucho los cómics americanos, me gustaba mucho el cómic europeo. De hecho, sí, como cómic americano me encantaba la época de lo que hacía Starlin y Aparo con Batman, por ejemplo. ¿Quién, perdona? ¿Quién has dicho? Starlin y Aparo. No lo conozco, fíjate. Ellos hicieron una época que fue como un poquito como esa época media cruda de mediados de los 80. Ajá. Después de Frank Miller, después del regreso del Caballero Oscuro. Me da la sensación que un poquito antes. Un poquito antes. Pero es como un poquito antes, pero es más o menos contemporánea. Esa época cuando Batman estaba en ese proceso de pasar de ser un paladín encapotado a ser este hombre oscuro. Ya lo estaban empezando, era la transición al recrudecimiento, ¿no? O sea, ya cuando ya lo estaban oscureciendo. De hecho, yo diría que ese fue mi momento donde yo me enamoré de los cómics. Porque antes a mí me gustaban los cómics porque
digamos que habían los 80, que fue donde yo crecí, te pasaban una hora de dibujo animado en la mañana y una hora de dibujo animado en la tarde y se acabó. Todo el resto del día eran teleseries, películas de safari, películas de vaquero y más teleseries y noticias, ¿no? Se había acabado. Entonces, si tú querías leer, o sea, entretenerte, tenías que leer. Gonzalo, te quería preguntar una cosa. ¿Has visto la película chilena No? ¿Sabes qué? Me da mucha vergüenza decirlo, pero no. Vale, no pasa nada. No, es que retrata la época del 88 del plebiscito, de eso de cuando ya Pinochet dejó pues el gobierno y pasaron los partidos políticos. Y claro, pues aparece el hijo del protagonista que tendrá como 5 años y yo te veo ahí, ¿eh? O sea, sí. en el 88, sí. Entonces pues... De hecho, yo en el 88 he tenido como unos 9, 10 y yo creía que, claro, tenía unos 10 años. Y en esa época era muy curioso porque, por ejemplo, en Chile nosotros vivíamos en plena dictadura. Cuando pasaban Star Wars en la tele, claro, tú le dabas otra lectura a lo que era el Imperio y otra lectura a lo que era a lo que eran los rebeldes. Cuando tú veías Robotech o Macros, le dabas otra lectura al régimen militarizado que tenían los Centraedi y otra lectura a los humanos. Hay que ver, ¿eh? Entonces, porque también en Chile hubieron cosas muy terribles, hubieron artistas que se mataron al extranjero, artistas que se mataron. Vamos, una época terrible. Es que la he estudiado este año precisamente, ¿sabes? Y vamos, por unas oposiciones al profesor he tenido que estudiarlo, toda la película, la época, toda esa época en blanco culturalmente hablando, de producción artística chilena, de gente que se fueron exiliados o que les censuraban. Entonces, claro. Entonces todo lo que entonces imagino que por la época era todo lo que venía de Estados Unidos sobre todo. Completamente, o sea, no crecimos con héroes locales. Hay un héroe local que es el Manque, por ejemplo, que es un personaje, es como una especie de vaquero místico, porque en Chile también tenemos los vaqueros, por decirlo de alguna forma, que acá son los guasos, pero así como en Argentina tienen al gaucho. Al gaucho, claro. Pero saldría con los mapuches, imagino, o algo así, ¿no? Claro, era como un vaquero medio místico que tenía poderes medio, como decirlo, cuasi sobrenaturales. Claro. Pero vieron varios personajes que, digamos, eran de un poco de ese aspecto más, ¿cómo decirlo? Más regionalista, más regionalista. Que terminaron desapareciendo producto de que, bueno, yo acá de criol crecí viendo Los Magníficos, que creo que ya le dicen el equipo A. Ah, vale, sí, el equipo A. Y toda la televisión americana. Acá no había, salvo los típicos estelares, donde invitaban a algún extranjero, no había mayor producto. No, sí, estaba todo muy influenciado por Estados Unidos, todo. Sí. Se notaba muchísimo. Sí, eso es algo de la región, digamos, porque acá pasaba lo mismo. ¿Sí? Sí, exactamente. Por eso incluso en el anterior programa hablábamos de que no hay personajes nacionales ni nada, porque casi todo es de influencia de afuera, hasta el día de hoy. Claro. En los 80, bueno, en los 80 todos queríamos crear superhéroes. De hecho, tengo entendido que hay como 10 Capitán Chile. Que, bueno, hay uno que es el oficial, que lo hace un colega y amigo, pero y ahora tenemos como, bueno, una época a finales de los 80, de los 90, principios de los 2000, que había montones de Naruto, montones de Gokus. Madre mía. Que también no es malo. No, para nada. Yo crecí leyendo mucho, precisamente por eso es lo que yo les digo, de que nos llegan cosas afuera. Crecí viendo mucho la escena española de cómics de mediados de los 90 en relación al manga en España. Acá sí. Llegaban montones de Necos. Claro, la Neco. Las Mangazones, la Dokkan, las Kame, y había un escenario muy rico que nosotros lo veíamos con mucha envidia desde acá, que se potenciaba mucho el artista local, ya sea en cómics eróticos como fue Sueños. Sí, claro, de Ferrer, ¿no? Sí. O las parodias que hacía de David Ramírez, que lo encontraba un monstruo en lo que se refería a lo que era hacer parodias cómicas. ¿Os llegó a ¿cómo se llama? A Nacho Fernández con Dragonfall? Sí. Vale. También llegó. Muy bueno.
Uf, No, también llegaron cosas de, creo que se llamaba Javier Olivares, el chico, Boom. Llegaron mucho producto. Casi todo lo que nos llegaba en línea de manga era a través de Planeta, Glenat, Norma, claro. Planeta de Agostini. Claro que en algún punto parece que hubo algún problema entre Planeta de Agostini con los distribuidores locales porque cesó de llegar todo de golpe. Uh-huh. Y me quedé sin seguir con Bastard y con El Puño y la Estrella del Norte, pero cosas que pasan. Oye, una preguntilla antes de pasar para volver más o menos a la temática. ¿Os llegó algo de Bruguera, de Mortadelo y Filemón y todo esto? ¿Lo conoces? Sí, llegó. A mí me gustaba Mortadelo y Filemón, pero vale. llegó poco, diría yo. Uh-huh. Yo creo que ahí hay un tema de sensibilidades que quizás algunas cosas no... El formato novela, el formato álbum, espantaba mucho a la gente acá por un tema de precio. Claro. ¿Nos llegaban los tomos rojos grandes? Sí. Vale. Sí. Vale, de acuerdo. Es que esos eran los más costosos, pero claro, es que normalmente eso se publicaba en revistas pequeñitas, cortas, ¿no? De tiras cortas. O sea, que a lo mejor una revista que venía con un Mortadelo, un Rompetechos, un Zipizape, en fin, o sea, diversas series, ¿no? En vez de venir un bloque en el bloque que luego lo recopilaban en los tomos estos rojos que digo. Sí, aquí llegaban más. A ver, yo diría que la revista que más llegaba acá, así como a nivel general, era la CIMOC. La CIMOC, claro, sí. No llegaba mucho más en realidad. Después ya todo lo que llegaba eran revistas teóricas sobre el mundo del cómic, vale. las Lumberland, qué sé yo. Vamos, donde escribiría Roman Gubern y toda esta gente. Exacto. No, pero es que... mucho. Es que, por ejemplo, en España en los 80 pues hubo un boom, fue el boom de las revistas de cómic adultos, sobre todo, ¿no? La CIMOC, la Zona 84, yo qué sé, había un montón, Totem, El Víbora, Cairo, o sea, la revista Cairo también buenísima. Y luego, pues, llegó la crisis, llegaron los 90, llegó Dragon Ball, todos los dibujantes decían, el Dragon Ball nos ha quitado lectores, llegó la Super Nintendo, dijeron que la Super Nintendo le había quitado lectores, y todo se fue a la mierda. Yo creo que pasó lo mismo en todos lados. Lo que pasa es que, claro, aquí hubo una industria que, de hecho, un muy buen amigo mío, el Ferreras, que él intentó levantar la industria chilena, sacando cómics como fueron La Bandido. Bandido. Bandido se llama. Donde se intentó rescatar a varios autores locales. Entre ellos estuvo, no sé, Juca, un tremendo autor que creó un personaje que se llama Narco, que es como un thrash metal punk. Hostia, qué guapo. Y un personaje que Juca era muy fanático de Nietzsche, entonces él metía mucho a Nietzsche dentro de su cómic, que al mismo tiempo era una crítica al sistema que teníamos en plena dictadura. Entonces tú veías a este personaje filosofando acerca de la vida mientras lo perseguía la policía por fumar marihuana. Esta una... Hostia, qué bueno. Era un cómic increíble. Yo después tuve la fortuna de, digamos, de que Juca fuera un poco uno de mis mentores, junto con otros personajes del mundo porteño, Valparaíso, que culturalmente hablando era muy gravitante, Pato González. Tuve mucha suerte. Y digamos que, lamentablemente, claro, esto empezó a germinar, pero justo llegó la época del Super Nintendo. Llegó la época del manga, y yo diría que ahí se fueron yendo los tiros para otro lado. Sí, porque totalmente. También todo lo que se publicaba en Chile, todos los cómics que se vendían en Chile, tendía a ser más producto español. Mucho. Hay que ver. Pues, ¿y este cómo se llama? El que luego hizo 31 minutos con las marionetas. Que hizo cómic durante su primera época de joven, que hizo como un cómic underground que metía personajes como Marco, lo ponía en plan chungo también. Sí. ¿Cómo se llama este hombre? Que se me ha olvidado el nombre. ¿Domingo? Pues, ¿cómo era? Sí, no, a mí también se me acaba de ver el nombre, perdón. Pero ¿sabes le llaman el gordo no sé qué, o algo así? El Guatón Salinas. Sí, es Salinas, sí. Sí. Este también lo conocí este año. Pensé que me estaba hablando de otro. No. Es que lo que pasa es que si todos los chicos de Aplaplac tienen harto pie metido en el mundo del cómic. Era un colectivo de artistas, ¿no? Era un colectivo, sí.
Sí. Guatón bueno, Rodrigo, para no tratarlo. Rodrigo Salinas, claro. Rodrigo es buen amigo mío. Ah. Hemos compartido en varios eventos. Es un tipazo increíble. Wow. De verdad, su mundo interno lo tira bastante dentro digamos, de toda su producción. Pero yo diría que 31 minutos sí fue un golazo de un derroche, ¿no? De imaginación y de todo, ¿no? Y el impacto que produjo, ¿no? En Chile, que tuvo un apoyo masivo, ¿no? Sí, no, acá fue bastante rompedor. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con la producción local, que es que generalmente cuando hacemos una película, una serie de animación o un cómic o lo que sea, se trata sobre la dictadura. Uf. Entonces, generalmente todo es sobre la dictadura, o todo es sobre cine para adultos, o todo es, cuando digo adultos me refiero a que hay mucha palabra malsonante. Y en general o es mucho de groserías o problemas de la pobreza versus... Entonces, que es casi un tópico muy latino. Sí. Acá pasa exactamente lo mismo que... Bueno, digamos, no hubo una dictadura así como la de allá, pero acá cuando se trata de un tema, se trata de la conquista de los españoles. Tenemos, pero por más... ya que no tuvimos una dictadura tan fuerte acá. Pero de ahí, todo lo demás, como dice él, o sea, si es que se hace una película, algo así, tiene que ver con la pobreza o con problemas sociales, algo así. Es un tópico todo... muy latino. Ajá. Sí, totalmente. O sea, toda la temática de crítica social, de eso, de la crudeza social. Si es que aquí en Francia, en los festivales de cine, pues las películas que llegan, que se proyectan originales subtituladas en francés, pues son en general así, ¿no? Y se ven en plan, oh Dios mío, eso es Latinoamérica, ¿no? Como si no hubiera algo nada mal, ¿no? Y digo, joder, macho. No me jodas. Pero digo, Gonzalo, di. No, perdona, era más que nada decir que 31 minutos rompió un poco eso, porque produjo algo que nadie había producido en mucho tiempo, que era algo para niños. Claro. Hubieron varios intentos, hubieron varias series animadas como, no sé, por decirte, Los Pulentos o cosas por el estilo, que intentaron romper un poco eso, pero 31 minutos fue el primero en enganchar mucho con los niños, por el mismo motivo que los Muppets o los teleñecos, claro, que se llaman, fueron... Bueno, porque a la larga no trataban al niño como un idiota, sino que lo trataban con inteligencia. Y a mí yo recién pude tomar conciencia de la importancia que tuvo 31 minutos cuando yo en esa época trabajaba para Salo, en un juego de cartas llamado Mito Leyenda, era director de arte, pero director de arte, bueno, en realidad era como una especie de director de arte editor. Mi rol sí era editor gráfico, pero funcionaba un poco como director de arte de la parte gráfica, de la parte de ilustraciones. Y a mí me mandaban a México a diferentes convenciones. Y de pronto la gente que me enviaba a México a las convenciones me decía, ¿puedes traerme un peluche de 31 minutos? ¿Cómo se llamaba? De bodoque. ¿Cómo se llamaba? De bodoque, de patana, de todos los personajes en realidad, de Tulio. Ahí fue cuando yo realmente me di cuenta. Yo es que yo conocí esto porque conocí a una chica chilena en mi ciudad, en Almería, que estuvo estudiando de intercambio. ¿Conoces o, vamos, no te sonará? No, qué envidia. No, sí. Te digo, es que envidia porque a mí me gusta mucho Almería por el tema de los desiertos que tienen ustedes donde filmaron. Oh, sí. Bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, esto luego, después del programa te cuento todo. Porque si no salimos de tema, pero vamos, que sí, que estuvo allí en Almería y me enseñó Chile, me hizo descubrir Chile y me enseñó, mira, tenemos este programa al 31 minutos y tal, y yo digo, qué gracioso y tal. O sea, fíjate, yo ya estudiando en la universidad, pero igualmente me parecía estupendo el programa, ¿eh? O sea, y me dijo, sí, lo vamos, tiene mucho éxito y tal. Así que vamos, que es que ha trascendido, ¿eh? Sí, es que yo creo que también ese es otro género, porque cuando yo era chico, generalmente la gente que trabajaba en el medio, tú te das cuenta de lo que ibas viendo, eran escritores del mundo del cómic o eran gente que venía de un mundo un poco más, ¿cómo decirlo?, un poco más ordenado. La mayoría, por lo menos... o sea, te refieres a no underground, como digamos muy formal. O sea, venía de un mundo muy formal.
Claro, tenía un mundo más formal. Y hoy por hoy la mayoría de la gente que está produciendo contenido son friki. Claro. Claro, y eso se ve reflejado, y gran parte de las series, por ejemplo, yo lo veo en conocidos que yo tengo que son universitarios y que están viendo, no sé, Hora de Aventura, That Regular Show. Claro. Y que son series que, claro, las pueden ver los niños, pero si tú estás entre tus 15 a tus 20 y tantos, sí, o más, o sea, sí, perfectamente. Es que no... las disfrutas con una cerveza en la mano y estamos bien. Uf, no, sí, es que son muy geniales, ¿eh? Te iba a decir, Gonzalo, que has mencionado la serie de mitos y leyendas, que según me dijo mi amiga el otro día, porque estuve hablando de ti, estuve preguntando, y te conoce, o sea, conoce tu obra. Irma, te mando un saludo. Hola, Irma. Ya sabes, ya te ha mandado un saludo Gonzalo. Pues, pues me dijo que era una serie de cartas coleccionables al estilo Magic the Gathering, ¿no? Sí, fue un producto bastante bizarro, y yo diría que en cierta medida coloca un antes y un después de la producción gráfica en Chile. Uh-huh. Mito y Leyenda fue un intento de hacer algo como Magic en Chile. Claro. Pero a diferencia de Magic, tenía reglas mucho más sencillas, y era muy económico. Muy económico. Fue una apuesta gráfica bastante distinta, porque en Chile, bueno, casi siempre que tú decías cómic, la gente pensaba en Condorito. Claro. Condorito, Barrabase, etcétera, etcétera. Claro. Y durante los 90 hubieron varios intentos de hacer cómics que vinieron vinculados de editoriales como la que te mencionaba yo, de Visual Editores, Dédalo, y se logró sacar una gráfica un poco más, ¿cómo decirlo?, que era más deudora de lo que era el... Más a tono a lo internacional, ¿no? Más, claro. Más madura, más actual a la época. Claro, era más parecido a lo que hacía Steve Olive con los colores digitales que aplicaba para lo que era Image. Ese tipo de cómics hubieron mucho durante los 90. Uh-huh. Que bueno, en realidad en Chile teníamos el problema de que sacábamos el número 1 del cómic que fuera y quedaba en continuará. El siguiente capítulo con 24 páginas salía en 6 meses más, el siguiente capítulo salía en un año más. Entonces no había regularidad, uh-huh. Porque también no había ese concepto de producto y de mercado. Y bueno, muchos de estos autores participaron finalmente en lo que fue Mito y Leyenda. Yo en ese entonces todavía yo estaba metido más en el mundo de lo que era la publicidad. Y, ¿tú qué estudiaste, por cierto? Yo estudié... Mira, yo de chico siempre quise ser ¿cómo se llama esta cuestión? Como Indiana Jones, quería ser... O sea, arqueólogo. Arqueólogo. Claro. Pero en algún punto decidí que, bueno, esto debido a que nosotros en Arica, toda esta zona, nuestra, ¿cómo decirlo? Arica en realidad es una especie de gran cementerio incaico. Qué chulo. Y de la época del Tiwanaku. De hecho, nuestras momias son mucho más antiguas que las momias de Egipto. ¡Oh, Dios! Son momias de 8.000 años de antigüedad, son 5.000 años de antigüedad, creo que es el rango. Uh-huh. Y literalmente toca, si cavas un hoyo te sale una calavera. De hecho, mi amiga Irma me dijo, porque su padre era profesor de historia, que había muchas momias sin catalogar en Chile. Sí. Que había tantas que no se podían catalogar, o sea, no podían recogerlas y guardarlas y tal. O sea, sí. De hecho, a nosotros pasó una vez que estábamos con mi viejo yendo a una celebración religiosa que hacen en el interior, que en realidad es como un viaje donde tú tienes que ir con mochila, pasas pueblo y todo eso. Sí, claro. Mi viejo lo hacía por religión, yo lo hacía por turismo, pero encontramos una momia botada al lado del camino, avisamos. Odia. Y literalmente fue como, no, déjela ahí porque nadie... Hay muchas, nadie la va a recoger. Hay que ver, es increíble. O sobran tantas momias que ya ni le dais importancia. Pero bueno, por ahí yo quería ser arqueólogo. Claro. Y terminé queriendo irme a diseño. ¿A diseño gráfico? En esa época estaba muy en boga el tema del diseño gráfico computacional con tema de 3D. Estoy hablando del año 95. Hombre, claro.
Onda, todos queríamos ser, o casi todos de mi generación queríamos trabajar en efectos especiales, cosas por el estilo. Claro. Yo de crío, fanático de Star Wars, Pues ya ves. tuve un papá que a los 5 años me dijo, ¿te gustó Star Wars? Sí, toma, te traigo otra película que también es del espacio, también hay monstruos, y me trajo Alien. Lo. El octavo pasajero. Claro, sí. Y de ahí quedé pegadísimo con lo que era... La ciencia ficción, así. Es que pasaba algo, que yo creo que es algo que las generaciones más... No voy a decir, no me estoy poniendo viejo, pero digamos que sí hay unos 10 años de diferencia que cambiaron radicalmente el mundo con el tema de la internet. Sí, Cuando claro. yo era chico, si tú veías una película, las posibilidades de volver a ver esa película, a no ser que justo esa película llegara al videoclub que estaba en tu barrio, eran mínimas. Entonces, Claro. esperabas verla en la tele. Por lo tanto, a mí una cosa que me traumatizaba de Alien era el hecho de que el monstruo nunca salía completo. Y uno de los motivos por el cual yo aprendí a dibujar fue para poder memorizar cosas. Porque como no había internet, no era como, mira, vi Pacific Rim, quiero buscar el diseño del robot, y aparece en Google en menos de un segundo. En cambio, no. En esa época, si tú querías ver algo, tenías que llegar a la casa y dibujarlo para poder recordarlo. Claro. No, sí, es increíble. Hay un cómic español, no sé si lo conoces, de Carlos Jiménez, no sé si conoces a este autor, que se llamaba Los Profesionales, que él contaba su época de dibujante en una editorial. Están ahí varios dibujantes y llega uno y le pregunta a otro, oye, ¿cómo se hace un telégrafo? La maquinita para el Morse, ¿no? ¿Cómo se hace? Entonces, pues, que no lo encuentro en la enciclopedia, porque antes siempre estaban buscando en la enciclopedia, ¿no? Era la referencia. Y entonces, pues llega otro compañero y le hace un boceto diciéndole, pues mira, lleva una palanquita, no sé qué, lleva un muelle para darle pim, para pulsarle como un botón. Y dice, bueno, vale, gracias. Al rato le llega con el boceto y el boceto era para un cómic de trenes, ¿vale? Y entonces se ve el dibujo, un vagón de tren con dos operarios subidos encima, con una palanca gigante con forma de telégrafo y accionándola. O sea, bizarradas como esa, ¿no? O sea, son las gracias de esa época pre-internet. Bueno, estoy hablando de los años 70, pero es que te hablo de los 80 y 90. Sí. O sea, es que era así. Sí, no, internet cambió mucho el paradigma. Aparte podías soñar más porque se abrían las puertas de la internacionalidad y todo eso. Claro. Mira, yo creo que estudié diseño pensando en eso, pensando en cómo se abría la puerta al internet, se abría la puerta de este conocimiento un poco más amplio. Uh-huh. La idea era irme por ese lado, ojalá... Bueno, ese tiempo cuando uno siempre cree que hay que irse fuera del país para que a uno le vaya bien en algo. Sí. Pero nada, finalmente me di cuenta que justo en la época que yo entré a estudiar diseño, estaba justo esa época del cambio que tú dices, porque por ejemplo en esa época los computadores era algo que solamente tenía acceso una vez a la semana. Uh-huh. Porque, bueno, había un laboratorio Mac, en esa época creo que era el OS7, pero no había esta cosa como de que podías ocuparlo todos los días, todavía estaba claro. de... No estaba masificado, vamos. Y todavía, por ejemplo, trabajábamos con el Mecanorma, este libro donde uno se de pronto fotocopiaba las letras y usaba piroxilina para poder copiarlas y transferirlas a papel. Era una cosa bastante arcaica. ¡Buf! ¡Qué barbaridad! Pero justo en esa época apareció el concepto de Introforte, el concepto de lo que era Photoshop, Freehand, y muchos, no sé ya, pero en Chile diseño era una carrera profesional y aparecieron muchísimos institutos. Uh-huh. Y esto hizo que los sueldos de la carrera profesional bajaran muchísimo. Claro. Así que en ese entonces fue cuando yo dije, y en realidad no sé qué estaba pensando, pero fue, bueno, voy a ser profesor, dado que no voy a ser diseñador. Así que a los 2 años de la carrera de diseño la abandoné y me metí a estudiar pedagogía en artes visuales. Ajá. Yo creo que con la esperanza de volver a Chile, de volver a Arica, que era mi pueblo natal, yo estaba estudiando en Valparaíso, Uh-huh. Para poder ejercer como profesor, dado que mis padres eran profesores, mi hermano es profesor, mis tíos son profesores. Sí, me identifico absolutamente contigo porque toda mi familia, la mitad de mi familia, o sea, el ramo de mi madre son profesores, así que igual. Cuando hay paro sale toda la familia a tirar piedras.
a la alcaldía. Claro, entonces ese fue el momento donde yo dije iba a estudiar pedagogía, pero en algún punto pasó que en esa época mi novia, ahora mi mujer, me dijo, mira, tienes mucho dibujo, deberías subirlo. Yo en esa época mis profesores me invitaban a trabajar en agencias, porque les gustaba mi trabajo. ¿En agencias de publicidad, por ejemplo? Sí, sí, trabajé, yo creo que entré a trabajar en agencia de publicidad con 17, 18 años. Y ahí fue donde empecé a subir cosas a internet. En esa época había una especie de pre-Pixip que era Tinami. Que vamos a decir que Pixip es como el DeviantArt japonés. Vamos, claro. Para el público general vamos a explicar que es una página, es un sitio web donde se cuelga, puedes colgar arte, dibujos, fotografías, etcétera. Sí. Y porno, mucho porno. Mucho hentai, sí. En esa época empecé a subir las cosas y para mi sorpresa, yo usando los primeros traductores que había de japonés, también puse casi todo en japonés, japonés, inglés y español, y para mi sorpresa empezaron a llegar montones de ofertas de trabajo. La mayoría eran en esa época creo que estamos hablando al principio del 2000, como el año 98, 99. ¡Qué pronto! Estaba empezando justo el boom del manga en Estados Unidos, y me llovieron ofertas de dibujar hentai, pintar cómics, pero la mayoría eran personas que, como yo firmaba ya en esa época como Genso, pensaban que yo era japonés. Claro. Que el Genso yo vi una entrevista y, si no recuerdo mal, era por el personaje del portero de Supercampeones, ¿no? Sí. Que en España se llamaba Benji. Acá también, sí. Sí, pero vamos, y claro, siempre nos preguntábamos ¿por qué él pone Genso en la gorra del tío cuando era su nombre japonés? Claro. Y en mi caso súper idiota, o sea, yo tenía que colocar en un foro un nickname. Claro. En la época cuando a principios del 2000 todos estábamos en foro y todos poníamos algún nickname que de una otra manera sentíamos que nos identificaba. Sí. Ahí aparecían los Dark Sasuke. Y cosas así. Yo puse Genso porque por un lado yo en esa época siempre me gustaron mucho los Supercampeones, y también porque yo era un poco hipster y dije no voy a poner el nombre de Dragon Ball o de Naruto. Claro. Pero finalmente me quedó persiguiendo porque casi toda la gente de mi generación que terminaron, de hecho yo posteaba mucho en un foro que se llamaba Anime Portal, y fue muy, muy, muy importante en Chile. Casi todos los ilustradores que hoy por hoy trabajan en el medio salieron de ahí y compartíamos nuestros avances. Entre ellos estaban, Sergio Lantadilla, Sergio Quijada, que ahora trabaja haciendo cómics de Samurai Jack. Wow. ¿Quién más? Sergio Lantadilla, fue el creador acá de un juego que se llama Human King, que también fue muy habitante, y Alicia Niña Vampiro. ¿Quién más? Andrés Silva, que es un artista que terminó trabajando haciendo cosas para Hex, para juegos japoneses, y de hecho trabajó para Dena Japón y más empresas. Entonces hubo una generación bastante interesante, que ahora la mayoría están metidos en el mundo de los videojuegos. Digamos que esa es la otra meca. Claro. Entonces comentabas que diste el salto a diversas agencias y eso fue antes de lo de Mitos y Leyendas, supongo. Sí, eso fue antes de Mito y Leyenda. Mito y Leyenda... porque yo pensaba cuando vi que tienes chorrocientas ilustraciones ahí colgadas en tu galería de DeviantArt, digo, madre mía lo que ha dibujado este hombre de esto, que están chulísimos todos los dibujos y me encanta me encanta que trates... Porque son personajes mitológicos, en general, y de la historia latinoamericana también. Hay personajes de héroes y heroínas también. Sí, pasa un poco. Mito y Leyenda tuvo un enfoque bastante particular. Partió como un juego de cartas. O sea, partió en realidad como un álbum. La empresa Salo era una empresa que creaba álbumes. Ellos compraban licencias de cosas famosas y sacaban un álbum. Por ejemplo, un álbum de Robotech, un álbum de Samurai X, un álbum de Sakura Card Captor, y
cuando salió Mito y Leyenda fue un proyecto en realidad que yo creo que pensaron que iba a tener muy corta vida porque se planificó como una edición pequeña. Uh-huh. Y fue un boom Wow. mediático bastante importante. O sea, no tenía ni idea de lo que iba a repercutir eso. No, para nada. Yo creo que no había el concepto de que iba a ser un producto a largo plazo. De hecho, yo partí trabajando en Mito y Leyenda ya en el segundo año de producción, y posterior a eso, yo ahora, digamos, un año después o 2 años después, yo había entrado a trabajar como editor gráfico del juego. Uh-huh. Y aún así, yo diría, cuando el juego ya tenía 5 años andando, todavía había el concepto como de que esto es un producto que es momentáneo. Uh-huh. A pesar de que para esa época ya Joder, pues ya llevaba un tiempo. Joder. Sí, ¿no? Y ya era algo que de una u otra manera vendía más que todo junto a lo que produciera la empresa. Pero teníamos tasas de producción ridículas, porque el juego era muy, muy popular en México. Más que en Chile. Yo diría que mucho más que en Chile. Se vendió mucho en Colombia, se distribuyó en Argentina, en Perú estaba también. Pero lo que más nos llamaba la atención es que como la empresa tenía miedo de editar en México por el tema de la piratería, imprimían todo en Chile y lo mandaban en barco hacia México. Uf, qué complicado. Y esto, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a hacer, en un grupo como de 15 artistas, hacer 250 ilustraciones en 2 meses. Y esto se vio reducido a hacer 250 ilustraciones en 1 mes a 2 semanas. Oh, Dios mío. Eso ya es esclavitud, ¿eh? Sí. Pero esto fue un periodo pasado el año 2005. Yo creo que ahí el tema de México se volvió gravitante también, el tema de la producción. Muchos artistas no continuaron también porque también desarrollaban sus carreras. Por ejemplo, uno de los mejores artistas que nosotros teníamos era Gabriel Rodríguez, que después se convirtió en el artista de The Lock and Key, que es una serie que la produce junto al hijo de Stephen King, que terminó ganando el premio Eisner. Y bueno, sí. Gabriel es buenísimo, y de hecho fue una de las primeras personas que me dieron tips de cómo meterme más en el mundo gráfico. Pero no, Mito y Leyenda la rompió hasta que, digamos, la empresa se fue a quiebra, que ha sido como el año 2009, y actualmente se está editando de nuevo. Se está reeditando otra vez. Sí, pero en manos de otra empresa, y también estoy participando en ello, claro que solamente como ilustrador. Vale. Pues a mí lo que he dicho, acabo de pasar la galería, se la acabo de pasar a Paco para que la viera, porque no sé si la conoce. No, sí la había visto, porque yo justo comencé a seguirle a Gonzalo en DeviantArt cuando comenzó, justo más o menos en el tiempo de cuando estaba haciendo estas ilustraciones. Entonces sí los había visto. Ahora, me parece interesante que haya dicho que el juego de Mitos y Leyendas haya tenido un alcance tan grande en Latinoamérica, porque aquí nunca lo habíamos visto. O sea, yo lo conocía, fíjate, por el internet, pero acá nunca llegó. Pues ya, sí, pasa ya saben de distribuirlo para allá, ¿eh? Pasa que Mito y Leyendas tenía partners, como Salo una empresa chica relativamente, y encontraban partners en diferentes partes de los países a los que iban para este videojuego. Por ejemplo, en Argentina, si no mal recuerdo, lo distribuía Domo Sur. No recuerdo el nombre del distribuidor colombiano, pero sí recuerdo que el distribuidor, bueno, recuerdo porque era bastante importante, era Televisa en México. Claro, y sí. Televisa... Y el problema es que acá no hay distribuidores de este tipo de cosas. O sea, existe, como tú decías, de los álbumes, pero por ejemplo este tipo de cartas, eso acá no se distribuye. Entonces por eso me imagino que no había ningún tipo de conexión como para que pueda distribuirse acá. Sí, no, es que también el tema de atacar a México un poco era porque Televisa era muy gravitante. O sea, Televisa literalmente es un monstruo multimediático. Está por todas partes. Sí, uno solamente cuando está en México, uno dimensionaba en esa época que como entre Televisa y Grupo Vid eran como demasiado grandes. Y bueno, ahora creo que Grupo Vid ya no existe más, pero te podías dar cuenta que estaban en todos lados, y realmente el marketing que nos hacían al producto era muy agresivo. O sea, yo de pronto fui a sesiones de firmas de cartas y de dibujo, y yo recuerdo haber llegado a las 9 de la mañana
y haberme ido a las 9 de la noche y firmando todo el rato porque la cola en esa época que había para entrar al evento daba vuelta a la cuadra y la popularidad del producto era muy fuerte. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Uf. Sí, ¿no? Y bueno, también estaba el asunto de que bueno, había varias cosas. Por un lado, Mito y Leyenda intentaba no ser una especie de producto serio, en el sentido de que sí intentábamos ser históricamente correctos, pero no intentábamos tener esa seriedad histórica como del libro de almanaque y cosas así. Por el contrario, intentábamos que los personajes fueran una mezcla entre con un pie en el mundo de los videojuegos. Intentamos ser un poco entretenido el lenguaje. Sí. Se nota muchísimo en el aspecto visual, en el tono, se nota muchísimo. Te iba a decir, por ejemplo, que me llamó la atención los rediseños de personajes mitológicos, no sé si son incas, creo, de la Pachamama, por ejemplo, que todos estos tipos de personajes que están chulísimos, pero claro, están más a un estilo manga, más bien. Y te iba a comentar que uno de nuestros invitados en el programa, que se llama Santi Cuyoto Conti, que es brasileño, pues él estuvo viviendo una temporada en Japón y me enseñó por aquí por Skype un libro que se pilló que hay libros de todo. En Japón hay libros de todo, ¿vale? Y es una cosa barbarísima. O sea, lo que nos llega a Occidente es como una décima parte de lo que se publica allí, ¿vale? Y me enseñó un libro que te enseñaba la historia de las espadas samuráis, ¿vale? Y no es que te dibujara la espada tal cual, sino que te hacía un personaje que representaba la espada, ¿sabes? Esta es la Masamune, esta es la no sé qué, ¿sabes? Y yo flipando y digo, madre mía, ¿no? Entonces, pues, es una manera chula, sobre todo para los chavales, para la gente joven, ¿no? Que en vez de soltar el peñazo de historia o de mitología, pues esto es a lo tipo clásico, pues me parece súper bueno para introducirles este tipo de historias, este tipo de ilustraciones así. En cuanto a lo que es leyenda, pero también a mí una parte que me gustó bastante de las ilustraciones para mitos y leyendas es los personajes históricos, porque son así se ven tan épicos, así, yo que sé, Emiliano Zapata o Porfirio Díaz, así verles como casi superhéroes me parece genial. Claro. De hecho, una cosa que a mí me llama mucho la atención, cuando ves que voy a México, es que cada vez que voy me encuentro los... Eso fue una edición, para darle contexto. Nosotros hicimos una edición particularmente basada en la historia de Chile, producto de que fue un tie-in con una serie que hubo en Chile que se llamaba Héroes, La Gloria Tiene Su Precio, que era una serie de televisión, una miniserie sobre los héroes chilenos. Ajá. Y nos pidieron hacer una especie como edición pequeña sobre los héroes chilenos, pero en cartas. Claro. Pasó que nosotros siempre teníamos la idea de que la mitología y la historia nunca tenían que juntarse, porque son dos caminos separados de una manera u otra. Pero tuvo mucho éxito, y de México Televisa nos encargó de hacer una edición con los héroes mexicanos debido al éxito que había tenido, que en realidad eran como en las mismas reglas, pero con un reskin. Al final no sé cómo siguió el asunto, pero lo sacamos. Y me tocó hacer imágenes de Emiliano Zapata y de algunos otros héroes de la Revolución. Y cada vez que voy a México me encuentro algún dibujo pirateado en alguna cosa muy absurda. Por ejemplo, me he encontrado las ilustraciones que hice de Zapata en toallas, ¡qué fuerte! Carteles de políticos, de hecho, no sé, de ventas de medallas conmemorativas. De hecho, una vez fui a almorzar a un lugar y ahí estaba, alguien le había traspasado una pared. Entonces es como... bueno, ahí te das cuenta que por un lado se hizo bien el trabajo porque ya la ilustración no te pertenece, le pertenece al pueblo, pero es bizarro, es muy bizarro. Pero a mí eso me parece súper interesante de cómo se manejaron, eso es lo que digo, las ilustraciones históricas, porque eso también he visto que se ha hecho en Japón o en China. Pero acá como que le tienen todavía un poquito de miedo eso a hacerle leyenda a la historia. Que tenemos mucha reverencia. Yo creo que los japoneses, si hay una cosa que hacen bien, y que la hacen muy bien, y que de hecho está ejemplificado lo que decía Jorge. Por ejemplo, pasó en Chile con una serie que se llama Samurai X, Hombre, si la conocen allá. Sí, claro. Que cuando yo hacía clases, en una época que fui profesor, hice clases a chicos de enseñanza secundaria,
los chicos sabían más de la historia de Japón gracias a Samurai X que de la historia de Chile. Y eso es porque al no tener una reverencia histórica te hacen la historia entretenida, y los japoneses, al igual que los americanos, no tienen miedo en convertirte a los íconos históricos en héroes y leyendas. Claro. Y yo creo que en España y en Latinoamérica ha habido mucho, o sea, que ha habido mucho temor, ¿no? A acercarse a esto, ¿no? Yo me imagino un mitos y leyendas en España, por ejemplo, y levantaría pullas, o sea, sería un escándalo, vamos, porque, vamos, por la historia que ha tenido España en todo el siglo XX, y si habláramos a lo mejor del siglo XVIII, incluso siglo de oro, bueno, vale, pero en el 19 y del 20, madre mía, o sea, ha sido un drama la historia de España. Entonces, cosas así, no tenemos héroes, es lo que dicen, no tenemos héroes así a los que hacer referencia. Y las clases de historia las recuerdo en la secundaria muy horribles, ¿no? Porque no, y mientras tanto veía Samurai X, y era, bueno, fascinante, ¿no? Descubrir todo ese mundo del Japón Meiji, ¿no? De esa época de cambio tan increíble, ¿no? Y todo, o sea, te empapabas totalmente a lo tonto, a la vez que flipabas con los combates de espadas, pero te entraba ese contenido también, y quieras que no, eso es muy positivo. Es que a mí me da la sensación que los japoneses entiendan el concepto de que todos los íconos tienen que ser renovados cada cierto tiempo para que una generación nueva los disfrute. Que es algo que nosotros occidentalmente tenemos como un problema para aceptar. Yo lo veo, de hecho, lo veo en mi propio caso, por ejemplo, no sé, de las nuevas películas de Star Wars, que yo como fanático viejo salgo enojado. Me vendieron un remake del episodio 4 y ¿por qué están haciendo esto? Después veo que hay un montón de chicos mucho más jóvenes que lo disfrutan mucho más, y ahí es un momento donde uno tiene que soltar y decir, esto no es para mí. No. o me pasa a mí con amigos que son fanáticos de Transformers, que yo soy fanático de Generación 1, y yo cada vez, a mis chicos les gusta Transformers, y yo Transformers, la primera película me gustó porque sentí que se parecía a los cómics que hacía Marvel de Transformers. Pero ya la segunda, la tercera, la pasé muy mal y los odié. Pero después veía a mis chicos que estaban felices viendo, o incluso una serie que es para niños que dan en Nickelodeon, que se llama Transformers Rescue Bots, que para mí ya es como, no quiero ser malo porque es una producción y hay colegas, pero para mí ya es una bastardización del concepto. Claro. Pero te das cuenta que ya no es para ti, es para los niños. Entonces, mira, esto lo comentamos, por ejemplo, con mi amigo Omar y con Mirna Gaete de Chile en el 6º programa, que estuvimos hablando de Dragon Ball Super y Virgen de los Dolores, o sea, pero esto fue como un mes y medio antes de que empezaran a emitirlo. Y entonces hacíamos nuestra apuesta en plan de ¿cómo será esto? Y tal, y decíamos, bueno, por un lado tenemos ganas de que siga Dragon Ball porque nos encandiló de pequeños, pero por otro lado tenemos mucho miedo de que nos destrocen la infancia. Y ocurrió que al final ocurrió lo segundo, pero recuerdo que mi amigo Omar decía que el público objetivo de esta serie no éramos nosotros. Es otra gente. Es otra gente. Sí. Y entonces nosotros nos vamos a arrancar las vestiduras, pero en verdad es que no es para nosotros, y nosotros tenemos que ir ya a otra cosa. Es que depende de la edad que uno tenga cuando uno ve estas cosas. A mí me pasaba mucho que yo sentía, por ejemplo, mira, aquí voy a quizás sonar un poco amargo, no quiero sonar amargo, pero en Chile nos llegó un canal, en Chile, en la parte norte de Chile, un canal brasileño que era Red de Machete. Ajá. Red de Machete daba mucho anime. Entonces, por ejemplo, antes de que llegara Dragon Ball a Chile, llegó Los Caballeros Zodiaco completa. Llegó Yu Yu Hakusho completa. Y llegó Shurato y otras series más de pelea. Ajá. Entonces, a mí Dragon Ball, la serie original de Dragon Ball, cuando Goku es chiquitito, me encantaba. Es que es muy buena, Es muy buena, es mucho mejor que lo de después en realidad.
Exacto, tenía un humor de mierda, era fantástico. El hecho de que no sé, de que tuviera chistes de doble sentido, el hecho de que tenía de todo. Para mí era una serie perfecta. Cuando empezó Z, a mí me gustó, pero como ya había visto la otra serie, sentía como que de nuevo me estaban dando esta especie de río japonés que es como de... Sí, o sea, el shonen de batallas, o sea, es el shonen de batallas, de combate, ¿no? Típico, arquetípico, ¿no? Y de hecho, sí, o sea, es por cómo os llegó, por cómo te llegó a ti por lo menos, ¿no? Entonces, no es que, por ejemplo, a mí me gustó, yo diría que la primera saga de Dragon Ball, después ya para la saga de Cell yo ya estaba un poco cansado, para la saga de Buu yo dije ya no me van a engañar de nuevo, me gustó mucho esto de ver a Gohan como un idiota, pero ya cuando empezamos de nuevo con todo el tema de Buu ya como que le quise votar, después con GT dije, me vendieron de nuevo chiquitito, qué bien, después empezamos con los dragones, no, qué horror, y así que para mí ya Dragon Ball Super es un placer culpable. Me pasa igual que con Juego de Tronos, ya vi todas las temporadas, ya voy a seguir viendo esta porque ya toca. ya estoy enganchado. Ya. Paco, ¿cómo os llegó Dragon Ball allá? Igual, o sea, acá llegó igual el primero Dragon Ball de cuando Goku era pequeño y todo, pero no era tan popular. O sea, sí llegó y en realidad como que el boom fue cuando comenzó Dragon Ball Z. Porque me parece que ya tuvieron como, en realidad tal vez los canales de televisión o algo tenían como la referencia de que en otros países esa fue la saga que se hizo más importante. Entonces, recién ese entonces fue como que le comenzaron a hacer más publicidad y se hizo más boom, pero en realidad comenzó algunos años antes con Dragon Ball y yo recuerdo haberle visto y todo y en realidad me gustó mucho más la saga original. Pero... como te digo, acá en realidad se hizo mucho más popular cuando comenzó Z y hasta el final. Claro. Ya cuando comenzó Dragon Ball GT, yo me acuerdo de hecho de haber ya no seguir viendo porque ya había yo ya estaba cansado, igual que Gonzalo, ya estaba un poco cansado de la saga. Pero igual, o sea, acá no fue el boom del anime con eso porque en realidad tuvimos muchos años antes Caballeros del Zodíaco, que claro, para mí fue una influencia más grande que mismo Dragon Ball. Hay que ver. Sí. No, yo tengo también muchos amigos un poco mayores que yo, que les influenció más, les influenció muchísimo Caballeros del Zodíaco. Y a mí me pasa que lo veo como muy, muy viejo, como muy clásico. No, y digo, o sea, está muy chulo lo de el juego que da las armaduras con cada símbolo del zodiaco y tal. Y eso me pasa bastante que yo hablo mucho de los Caballeros del Zodiaco y hay mucha gente que es un poco más joven que, por ejemplo, ven el manga y dicen, pero este dibujo es feo, está mal hecho. Sí. Entonces yo digo, no es que esté mal hecho, sino que es otro tipo de estilización, porque es de otra época. Claro, pero no lo entienden porque están acostumbrados a un manga un poco más estilizado de una manera diferente. Efectivamente. Es lo que pasa, ¿no? Y yo recuerdo que también en España tuvo su boom, que vendían también los muñecos. En fin, es tremendo, pero y tengo un amigo mío, por ejemplo, que ha hecho toda la colección de los muñecos ahora que salen súper detallados, tremendos, que están súper bonitos, ¿no? ¿Quieren saber cómo llegó Dragon Ball a España? ¿O lo saben? ¿Cómo? ¿No? Pues llegó... Primero, el primer país fuera de Japón donde se tradujo fue Francia, y de ahí pasó a Cataluña, o sea, la comunidad de Cataluña fue doblado a catalán, porque ya vieron o sea, allí vieron que aquello podía tener muchísimo éxito. De hecho, creo que ya habían doblado Doctor Slump, que tuvo muchísimo éxito, Musculman, no sé si lo conocen. Sí, claro, Kinnikuman. Kinnikuman. Y entonces pues siguieron con Dragon Ball, ¿no? Y allí fue un éxito brutal, tradujeron los mangas y el doblaje, que ha habido mucha discusión entre latinos y españoles sobre el doblaje, el famoso Onda Vital, el famoso Onda Vital vino no de España sino de Francia, que lo tradujeron allí primero como Onda Vital y entonces luego se tradujo obligatoriamente al español a partir de ahí, ¿no? Entonces no había una referencia como para traducir literalmente, decir, a ver, vamos a traducir el Kamehameha en vez de intentar hacer una traducción, no.
lo hicieron así, lo traducían todo, todo. Y entonces coincidió que eso, como lo emitían solo en la televisión regional de Cataluña, se llama TV3, y a partir de ahí otras televisiones regionales fueron comprando la licencia y traduciéndolo al vasco, al gallego y luego al castellano, al español. O sea, al final llegó al castellano. Sí, la última versión fue al castellano, o sea, fijaoslo, creo, fue así. Y este doblaje se hizo en Sevilla, o sea, que eran andaluces, que también tenían su acento, ¿no? Pero bueno, que igualmente castellanizaban su acento, ¿no? Ese es el doblaje mítico que para muchos de mi generación es la referencia, ¿no? Y entonces pues estaban las ondas vitales y todas estas cosas que suenan muy malsonantes allá en Latinoamérica, sí. Porque tienen allí como referencia el doblaje de Mario Castañeda, sí, y de ¿cómo se llama el otro? de René García, que hacía de Vegeta. Sí. Y claro, pues que a mí me parecen también muy buenos, ¿no? Pero como comentábamos en ese programa, yo creo que el doblaje que tú tienes de referencia en tu infancia, ese es. Porque ahora viendo el doblaje japonés con Goku ya de grande, todo musculoso y voz de mujer, es un poco... Claro, que era una señora, claro, era una señora. Ajá. Sí, y bien mayor, y le pone ahí sus gritillos, ahí, y queda horrible, queda muy horrible. Entonces... Con el tema del doblaje, en Chile por lo menos pasó que, como llegó Dragon Ball, se popularizó con Z, justo llegó una época donde había una especie, acá pirateaban las películas de Manga Films. Ajá. Entonces, como de golpe el único otro producto avanzado o adelantado que había, o paralelo a Dragon Ball, eran las películas, y eran las películas en España. Entonces, a mucha gente, que son idioteces en realidad, pero por ejemplo les causaba risa el hecho de que fuera el Duende Tortuga, de que Son Gohan no fuera Son Gohan, sino que Son Gohanda. Son Gohanda, y cosas así. Entonces, bueno, de hecho, hasta el día de hoy es como medio meme de juntarse con compañeros y repetir las voces que ponían los personajes y cosas así. Claro. Pero hay como una especie de, ¿cómo decirlo? No es un odio, pero es como una especie como de rechazo entrañable, porque quieres o no quieres, esas películas sí fueron parte de tu entendimiento de Dragon Ball, si es que te volviste fanático en esa época. Claro. O sea que primero les llegaron en el español en el castellano de España, ¿no? Y antes de que las doblaran en México. Sí, yo creo que debo haber visto las películas de Dragon Ball el año 96. Creo que Fusión la debo haber visto el año 96, 97. Sí, es de esa época, Y aquí Fusión llegó doblada en latino, ahora sí el año 2000. No, del 96, claro, tiene que llegar a principios del 2000. Pero llegó más tarde, en definitiva, vamos. Claro. Pues esa es la historia de Dragon Ball en España, y los dobladores españoles no se esperaban en absoluto el éxito y la repercusión que iban a tener. Esto, para nada. A la actriz que hace de Krilin, por ejemplo, que es una señora, no sé la versión latina si es un hombre o una mujer. Sí, una señora también. Primero una señora, después es hombre, cuando ella es grande, sí. Pues sí, no, pues esta fue toda la época, o sea, Krilin ya con C18 y tal, seguía teniendo voz de mujer. Pero bueno, le quedaba, a nosotros nos gustaba totalmente, ¿no? Y ella decía que era... ¿Cómo le dijiste G18? A C10, a A18, el Android 18, le llamaban el Android 18 nomás. Sí, el Android 18, pues en español no sé por qué le llamaban C18. A los Android eran C16, 17 y 18. Por Cyborg, quizás. Puede ser, sí. Y nada, pues el caso es que ella, aparte de ser actriz de doblaje, era actriz de teatro, y fue una vez a representar cerca de Madrid, en Toledo. Y nada, pues ella fuera del mundo del doblaje no la conoce nadie. Ella es una actriz como amateur, ¿no? Y de pronto, pues al terminar la obra, le dijeron los de dirección del teatro que había un montón de chicos jóvenes esperándole fuera, deseosos de conocer a Ángeles Neira, que es como se llama ella,
diciendo, ay, pero ¿cómo me conocen en Toledo si yo soy de Sevilla, haciendo teatro? Total, que ella, pues decían, sí, que te conocen, que les encantas y tal. Total, que ella ya súper orgullosa, diciendo, madre mía, que cuánto halago, esto qué será. Y cuando llega, dice que bueno, llegan los chicos queriendo pedirle un autógrafo, diciéndole, es que tú eres Krillin. O sea que, no, que no le importaba un pimiento la hora de teatro ni nada, es que fueron a verla porque era Krillin y ya está. Qué bien. O sea que esas son una de las muchas historias de Dragon Ball. Hay varias conferencias, hay varias una cosa maravillosa que tienen ustedes con eso es que me daba la sensación de que en España habían relativamente pocos actores de doblaje. ¿Cómo, perdón? Me daba la sensación de que habían relativamente pocos actores de doblaje. No, de hecho en España hay muchísima tradición de doblaje. Lo que pasa que para Dragon Ball pues sí que tenían un casting un poco limitado, pero lo que pasa que realmente la obra que tuvo la primera que tuvo gran repercusión fue Dragon Ball, la que dejó huella. Pero realmente en España, vamos, incluso la época del franquismo fue, de hecho, lo que impulsó a que todo se retraduciera y doblara, más bien, ¿no? Pero de ahí es donde yo creo que surgió todo, ¿no? Pero ya, digamos que en los 90 ya fue otra época y bueno, pues fue el doblaje que nos llegó a los de mi generación, ¿no? Es que a mí me pasaba, por ejemplo, que yo consumía muchas esas películas de manga films de esa época. Y tú veías una película de Dragon Ball y estaban esas voces. Después veías una película hentai y estaban esas mismas voces. Era maravilloso escuchar, no sé, pues, la misma voz que hacía de Madoka emitir gemidos en otro lado. Entonces era como bien, por eso me gustaba si habían pocas voces, porque era como, o por lo menos quizás los que traducían las voces de la serie de manga, sí. quizás eran los mismos. Sería el mismo estudio de doblaje. El mismo estudio posiblemente. Claro, sí, sería el mismo estudio que sí haría. Sí, además que Manga Films, la distribuidora tenía sus propios dobladores para todo un poco. Entonces yo creo que, como era un poco de nicho todavía lo del manga y el anime, ¿no? Pues yo creo que sí tendrían así como los habituales, ¿no? Y a lo mejor el que hacía The Ghost in the Shell, pues luego se ponía a hacer ahí a Madoka, ¿no? Entonces, en fin. Pero vamos, que podéis ver varias conferencias, yo os pasaré de los actores de doblaje españoles que cuentan montones de anécdotas sobre el doblaje y cómo les sorprendió luego la repercusión que tuvo Dragon Ball. Bueno, volviendo a Gonzalo, que nos pasamos de tema, su carrera, quería decir que después de lo de mitos, quería preguntarte si después de lo de mitos y leyendas fue cuando empezaste a trabajar para Udon, la editorial canadiense que hace cómics de Street Fighter. Lo que pasa es que fue una carrera bastante rara, porque como te decía, partí dibujando cómics hentai, pintando cosas, y súbitamente partí haciendo, empecé con Mito y Leyenda, en algún punto alguien, antes de Mito y Leyendas me había metido a hacer, fíjate, nada que ver, portadas para bandas metal, grupos de música metal, sí, la mayoría grupos europeos, incluso la mayoría franceses, por ejemplo, Fairyland, Kerion, y de ahí me metí a trabajar, todas esas cosas las seguía subiendo de Antart y por ahí me invitaron a trabajar antes de Udon a Blizzard. Claro, es verdad, claro. Has hecho ilustraciones de World of Warcraft. Exacto. Y mientras estaba en eso, me llegan trabajos con empresas de juego de cartas, donde me llaman para ilustrar cartas en lo que era un juego que se llamaba Universal Fighting System, que en esa época lo llevaba una compañía que se llamaba Sabretooth Games. No, miento, perdón, si no me equivoco. Pero bueno, creo que era una de esas dos. Y me encargan un set completo de personajes de Street Fighter. Es curioso porque yo no puedo decir que en esa época yo trabajaba para Capcom, porque en realidad ese es un producto licenciado, no es un producto. Claro, es una filial de Capcom. Claro, pero después me llaman de Udon a raíz de estos dibujos y me piden ya empezar a trabajar con ellos. Y esto tiene que haber sido como el año 2006, más o menos, 2006 por ahí, donde me contactan los editores
Y empezamos a producir material gráfico primero para el World Warrior Encyclopedia, después posteriormente en portadas, y empiezo a trabajar también en lo que es producción de cine. Me tocó trabajar en películas como Furia de Titanes y Godzilla. Esas grandes películas. Y no lo digo por el tamaño de los titanes ni por Godzilla, ¿eh? Pero es una industria súper bizarra, y claro, pero por ahí, por ejemplo, Udon era como lo que más me empezó a acercar al mundo del cómic, porque si bien yo partí porque me gustaba el cómic y me gustaba dibujar cómics, en algún punto yo dije a mí mismo que en realidad era como digamos, como manera de llevar la vida, era mucho más productivo hacer ilustración. Claro. En el sentido de que yo empecé a tirar, me empezaron a llamar para hacer cómics, y por ejemplo en esa época te pagaban $150 la página completa. En editoriales relativamente indie de Estados Unidos. Si tú ya empezabas a trabajar con otros, te pagaban, algunos diferenciaban en $100 la tinta, $100 el lápiz y $100 el color. Entonces al final te quedan como 300 por o mucho menos, porque terminás siendo como, oye, hazme un paquete, no sé, claro. 250. Y todos sabemos que hacer un cómic, hacer una página de cómic mínimo te toma un día. Mínimo yendo súper rápido. O sea, claro. Por un tema de composición. Claro, o sea, claro. En tintar ya es más rápido, pintar es más rápido, pero componer la página para que funcione bien, entenderte con el guión, eso ya para mí es un proceso complicado. Y hacer una ilustración, yo soy relativamente rápido, yo puedo hacer una ilustración en 4 horas a 6 horas. Entonces ya hay ilustraciones que requieran mucho más detalle. O sea, si me decís dibujar un personaje parado de pie en pose heroica, 4 horas. Pero si me dices dibujar, no sé, una batalla de las Termópilas ahí ya son días. Pero claro, entonces pasaba que, por ejemplo, en ilustración en esa época se pagaba lo mismo que una página de cómic, $200 o $300, y por 4 horas de trabajo, 6 horas de trabajo, un día de trabajo. Entonces ya fue como, ¿sabes qué? Que básicamente hacer cada viñeta de cómic es como hacer una ilustración en sí. Exacto. O sea, básicamente sí. Sí, completamente. Claro. Yo tengo siempre cuando uno habla con los editores, la mayoría, digamos, de los editores que no están muy metidos en el mundo del cómic, o que son en muchos casos guionistas que juntaron, digamos, un proyecto y no están tan metidos en el proceso de dibujar, que ven como que el dibujo es algo, ¿cómo decirlo de alguna manera? No rápido, pero por ser lineal es más fácil. Entonces a la larga separan mucho el proceso de la ilustración, que lo ven como algo más pictórico, y que de pronto como que toma más tiempo, pero en realidad es mucho más rápido. Sí, pero claro. el proceso del dibujo, que es como coloca nomás una línea sencilla, no te preocupes, hazlo rápido. No, pero que va. Yo creo que hacer cómic es de lo más complicado que hay, ¿eh? Sí, vamos, te lo digo por experiencia. No, y yo lo digo como persona que literalmente se retiró. Yo hago cómics igual. Yo me retiré a hacer proyectos largos porque, bueno, por un lado porque me fue bien en el mundo de la ilustración, pero por otro lado porque también sí reconozco que hay un tema de complejitud que yo no soy capaz de responder en tiempos cortos. Claro. Como si tengo colegas que lo hacen. Yo, por ejemplo, también yo probé en el mundo de la animación y para mí era complicadísimo. Otro mundo dificilísimo, sí. ¿eh? Buah. Que te iba a decir que de los pocos acercamientos que has hecho al cómic, y aparte de los cómics de Street Fighter, que hay uno que he visto que es de la saga Unlimited, que salía un combate entre todos los luchadores de wrestling. O sea, todo, o sea, sí. Era con Zangief, con Honda, con Hakan, con todos estos ahí dándose agarrándose unos a otros, que mal suena. Aparte hiciste este one shot, este mini cómic del avatar que llevas de Wanderer, ¿no? Que es con este personaje que me parece súper bonito el diseño de Rose, con los dados puestos ahí, me parece súper bonito. Y sí, tenía muy buena pinta la premisa.
Este western con toque sobrenatural. Sí, pasa que, a ver, yo con Udon entro a hacer cómics y en algún punto los chicos me dan la oportunidad y me dicen, oye, deberías hacer un cómic propio tú. Y porque varios otros chicos de Udon también lo están haciendo. El Chamba hizo Random Beus, que es increíble. buenísima. Ajá. Ay, no lo conozco. Excelente. Tienes que buscarla, es muy bueno. ¿Quién más? Omar Dogan estaba sacando el Cápsule 5, creo que se llama el loco. También es muy bueno. Y bueno, la idea mía es que yo saque este cómic. Este es un cómic que yo, la verdad es que era un fanzine que hice, habrá sido en mi época de universitario. Y lo quise rescatar para esto, que era, bueno, delante dije, yo soy fanático a morir de los westerns, sobre todo del spaghetti western. Luego hablamos de León, luego hablamos de León y de Almería. Pues no, ahora mismo, vamos, sí. Vamos, sí, viene muy al caso, así que... Sí, no, y me encanta, soy pero fanático de Hueso Colorado. Y resultó que mi idea, también soy fanático de los Expedientes X. Entonces mi idea era crear como un punto intermedio entre Expediente X y un western, digamos, desenfadado. Más claro. Entonces pasó que empecé a hacer, mi idea era hacer un cómic de más o menos un álbum, en realidad, de unas 100 páginas. Pero entre medio, tuve que haber publicado el primer sample el año 2010 al 2011, por lo menos, no me equivoco. Ah, pues no es tan lejano, o sea, es más bien recentito. Sí, como por esa época se publicó el Bent, que fue una especie de compilación que tuvimos en Udon, donde como que tiramos la mayoría de los ¿cómo decirlo de alguna manera? Los proyectos que pensamos sacar, los capítulos pilotos de esta serie. Ajá. Y nada, lamentablemente no siguió. De hecho yo ya lo estoy a punto de terminar. Vale. X y tengo que empezar a colorear las páginas que me faltan y tal, pero el tema es que me empezó a ir muy, muy bien justo en esa época. Empecé a trabajar en muchos más proyectos, quizás de los que yo hubiera querido trabajar. Me tocó trabajar directamente con Capcom para hacer trajes alternativos para Street Fighter. Claro, los trajes de Elena, de Rolento, de Poison, ¿no? De Hugo, sí. De Hugo, o sea, los trajes venían como extras, ¿no? Me tocó trabajar haciendo algunos concept art para otros videojuegos. Trabajé con WayForward haciendo Double Dragon Neon. Ah, sí. Con el mismo WayForward hicimos varios pitches para proyectos para diferentes empresas. Salió también lo de trabajar en películas. Entonces, lamentablemente cada vez se fue pateando este proyecto un poco al futuro y nada, se ha convertido de una u otra manera en ese típico proyecto que tienen todos los dibujantes que se niegan a soltar y que, y que esperan sacarlo algún día. Paco, ¿llegaste a ver el one shot, el capitulillo? No, yo había visto los diseños de los personajes, pero nunca vi el one shot. Pues estaba ahí colgado en DeviantArt, o sea, vamos, que lo puedes echar un vistazo es un episodio autoconclusivo. Ah, genial, sí, ya le voy a buscar. Esencialmente es la historia de dos personajes, uno es Van Diemen, que es es un sacerdote, ¿no? Un exorcista. Exacto, un sacerdote exorcista, que es un poco al estilo de Kung Fu, está buscando una persona en el viejo oeste, que es un viejo amigo suyo, y mientras lo acompaña una bailarina de Cancan, que es Rose, que ella tiene la posibilidad de ver fantasmas, y un poco el exorcista una ve los fantasmas y el otro puede exorcizarlo. Entonces la idea es como es ser una especie como de mitos y leyendas, pero en el viejo oeste. A mí me parece cojonuda la premisa, sí, buenísima. O sea, es que, guau, o sea, yo en cuanto lo vi dije, madre mía, ¿cómo no se le ha ocurrido a alguien antes? O sea, es que es buenísima, o sea, ya lo tienes ahí, ya lo tienes para ti, o sea, eso, sí. Vamos, estaría genial poder darle cuerda a eso. Estaría genial como videojuego. Y como videojuego, buah, te da mucho juego y nunca mejor dicho. Ahora nosotros estamos pensando, de hecho, o sea, con unos amigos me están intentando convencer de que competiéramos en Visual Novel, porque por un lado ya tengo, digamos, entre comillas, los assets ya creados, que el mayor problema siempre viene dado
por lo menos cuando he tenido un trabajo donde que mucha gente a mí me dice que le gusta mi trabajo en general, pero que más le gusta el color. Entonces a la larga tengo el problema de que, bueno, si hago un manga en blanco y negro, lo voy a hacer más rápido, pero cambia la connotación de todo, cambia la connotación de los colores, o sea, es que cambia radicalmente. Claro, y es muy atractivo justo del trabajo de Gonzalo, es justamente el color. A mí, de hecho, lo primero que me llamó la atención fue eso, porque me recordaba a la forma en la que se pintaban los cómics en los 90, cuando recién entró la pintura digital. No sé, me recordó bastante a eso. Cierto. A ese tipo, como les pintaban los cómics de Joe Madureira o de Chris Bachalo. Pucha, yo soy fanático de Madureira, me encanta. Es que yo creo que en cierta medida uno es como una mezcla de lo que uno... Claro, de lo que uno consume, lo que uno le gusta. De hecho, casi todos los chicos de mi generación, estábamos hablando el otro día... ¿O influenció mucho Madureira? Mucho. Madureira, y a su vez Madureira también estaba muy influenciado también incluso por... Madureira es fanático de los videojuegos, a Madureira le encantaban las cosas de Capcom. Y a su vez a los tipos de Capcom les encantaban los cómics de Jojo, de Puño de la Estrella del Norte, y a su vez a los del Puño de la Estrella del Norte les encantaban las películas de Mad Max, el cine de George Miller, y al final todo somos influenciados. Sí, no, o sea, claro, sí, por ejemplo, Street Fighter, por ejemplo, los diseños de Guile, los diseños de Rose son de JoJo's Bizarre Adventure. Sí, o sea, que yo soy súper fanático de JoJo, es mi manga favorito por antonomasia. Y cuando vi que Von Stroheim, de ahí había nacido Guile, o sea, Guile había salido de un nazi cyborg, y dije, ¡oh, Dios mío! O sea, es tremendo, ¿no? Y no sé, es normal que existe esa retroalimentación en Japón, ¿no? Entre videojuegos, manga, o sea, es... Sí, es algo bien curioso. Es que, a ver,